quiero hacer el examen, creo que lo mando el texto el jueves, ¿no? Así que no copien, ¿verdad? No copien. Entonces, lo haríamos el jueves. Va a ser solo de reglas de derivación: suma, resta, multiplicación y división. Ustedes no se me van a perder en eso. Entonces, la tarea yo les voy a ir marcando en los PDF que les envíe qué es lo que van a ir haciendo en cada tarea. Y el jueves me lo vienen a entregar aquí y van a tener todo el día, ¿verdad? Hasta que lo terminen. Vamos a hacer en físico porque así no les cueste tanto, porque hay uno que se le movía la página, cuando van a estar buscando los ejercicios todo el rato. Entonces mejor así lo reviso en la mano, ¿verdad? Así que eso sería ya la otra semana. Les voy a poner ahí los avisos y vamos un poco a resolver derivadas, ¿verdad? Entonces ahí está la sábana. Entonces, vaya, primero vamos a recordar las reglas. Lo siguiente es... Entonces, en las reglas de derivación, ¿qué es esto? ¿Este es un número constante o es una función con alguna variable? A ver, ¿qué ideas tienen? ¿Es un número o lleva variables? 186.5, ¿es un valor normal? ¿O alguien dice, no, es una función que depende de una variable? Entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque yo les puedo hacer y les digo, bueno, si yo tengo una función que es igual a una constante, eso quiere decir que si yo la derivo, esa constante, digamos, su derivada va a ser 0, ¿verdad? Buenas tardes. Entonces observen, como 186 no depende de x, como no depende de x, entonces es una constante. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si yo derivo esta función, ¿cuánto me va a dar su derivada? Sí, 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice la regla que la derivada de una función, c puede ser cualquier cosa. Entonces yo les digo si yo les digo esta función, f de x igual 3, y yo les digo derivenla, ¿cuánto les va a dar automáticamente? No, 0. Recuerden, es una constante. Entonces tengan cuidado con esta parte, ¿no? ¿Por qué se lo repito? Digamos, si yo tengo otra función que y igual pi, el pi es una constante universal, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, ¿cuál es su derivada? Automáticamente va a ser 0, ni lo piensen, ¿verdad? Si eso es un valor constante, no depende de la variable, entonces esa derivada siempre va a ser 0. Entonces, puedo tener otras funciones y ya vamos a observar, ¿verdad? Esta, raíz de 30, ¿es constante o es variable? ¿Constante o variable? ¿Cuántos levantan la mano que es constante? 2. ¿Y variable? 2 también. ¿Y los demás? ¿Qué sucede con los demás? Todavía viene adaptándose. Vaya, raíz de 30 es constante. Entonces, si yo les digo, deriven, ¿cuál es la derivada de raíz de 30? ¿Cuánto va a ser? 0, ¿verdad? Entonces, vaya, cuando vean que aquí no tiene ninguna x, podríamos decir así. Si no tiene una variable, eso es constante. Entonces, automáticamente, si yo les digo la derivada con respecto a x de raíz de 30, esto es igual a 0. Así. Entonces, no piensen mucho al resolver, porque tenemos otra. Si yo digo deriven esta función e
¿Ven alguna una variable ahí? ¿Cuál va a ser la derivada? Cosa contraria es que yo les ponga esta otra, déjenme ver si aquí hay otra, no, aquí. Entonces, si yo les escribo la derivada con respecto a x de e a la x, ahí sí ya tenemos una variable, ¿verdad? Y está aquí. Entonces, por definición de derivada de la exponencial, la derivada de e a la x es ella misma. Entonces, esta se la aprenden de memoria, la guardan donde la puedan sacar en un examen, porque esta les va a aparecer siempre, ¿no? Si yo tengo y les digo deriven e a la x, entonces su derivada va a ser la misma. Entonces hay unos memes, ¿verdad? Ahí y hacen chiste y les dicen que cuál es la derivada de esa función y sale que sigue siendo la igual, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuando tengamos otra forma de escribirla, ¿no? Entonces, noten que estas derivadas pues deben de salirles automático, ¿no? Las derivadas de constantes. Y hay un ejercicio que les preguntan, bueno, eso se lo voy a dejar ahí de un poco más de tarea, que les pregunta sobre estas funciones. Y va a decir, yo tengo otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo una función f de t. Recuerden, no solo en función de x les va a aparecer esto. Esto les puede aparecer en función de cualquier variable para poder resolverlo, ¿no? Y entonces tenemos el siguiente ejercicio. Si yo tengo la función f de t igual a 2 menos 3 medios de t, esto implica que si yo hago la derivada con respecto a t de 2 menos 3 medios de t, aquí observen, hay algo muy importante y es esto. Si yo les pongo en este estilo la variable donde yo derive debe de coincidir con la variable de la función. Entonces, ¿por qué? Porque hay ejercicios que los que son agarrar de tonto, ¿verdad? Por no decir otra palabra. Entonces, ¿qué les pueden salir así? Si yo les digo, deriven esta función con respecto a aquí, a t. Entonces, hasta en rojo se lo voy a marcar. Y aquí, vean lo que les menciono. Aquí sí se puede derivar. ¿Por qué? Porque la derivada de la función con respecto a t y la función sí tiene términos de t, ¿verdad? Entonces, aquí yo les digo, deriven con respecto de esto al ballesta. Ahí va. Ahí sí ve, sí. Va, entonces observen, si yo les digo la derivada con respecto a x de una función en t, si no coincide esto con esto, quiere decir que esta función es una constante. Entonces, ¿quién les va a decir a ustedes cuál es la variable que van a derivar? Es esta parte de aquí. Si esto no coincide con esto, pues ¿cuál es la derivada de una constante? 0. Entonces, para aquel caso, va a ser 0. Es constante. Vaya, lo que pregunta el compañero, déjenme ver aquí. Quiero ver si aquí, en este rojo. Vaya, importante, esta variable o esta variable de la función debe de coincidir con esta de aquí. Si no coincide, observen, aquí si esta t coincide con la t de esa función, entonces quiere decir que esa función sí lleva una variable. Pero si no coincide,
Entonces esto se convierte en una constante y esto es 0. Y entonces yo puedo ponerles una función súper larga aquí, términos de x, y, z. Pero si aquí dice u, es 0 eso. Ustedes ya no tienen ni que trabajar ni que hacer nada, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso porque creo que en unos de esos ejercicios de la tarea se me fueron algunos así. Entonces, creo yo, no recuerdo bien. Entonces se convierte en constante, ¿verdad? Y ahora vamos a resolver este otro. Si yo les digo, aplicar las propiedades es esto, ¿verdad? Distribuir lo que hacíamos con el límite, ¿verdad? 3 medios de t. Ahora vamos a tener lo siguiente, la derivada de una constante, esto es 0. Menos, ahora sacamos el 3 medio y aquí aplicamos esto. Entonces luego nos queda negativo 3 medios. ¿Cuál es la derivada de esta de aquí? De t es 1. Y esto nos queda negativo 3 medios. Entonces esta es la derivada. Entonces, ¿cómo derivo esto aquí? Recuerden que, haciendo mención a la regla de la potencia, si yo tengo la derivada con respecto a t de t, esto quiere decir que le resto bajo el 1 de exponente y le resto 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0. Entonces, todo número elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Eso es lo que hice aquí. O sea, ahí solo estamos aplicando teoremas de derivación. Entonces, no vayan a pensar o enredarse en eso, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos más o menos claros. Bueno, entonces observen. Aquí vamos un poco definiendo la función de derivada. Entonces, para recordar esta parte, yo hago mi derivación y digo, bueno, entonces yo digo la derivada de la función con respecto a x de 3/4 de x a la 8. Entonces, ¿cómo derivo eso? Sale el término constante, 3/4, y adentro me queda x a la 8. Y ahora aplico la derivada en esto. ¿Y qué hago? Bajo el exponente y le resto 1, ¿verdad? 8 menos 1. Y esto me queda 3/4 por 8 de x a la 7. Ahora simplifico, mitad 2, mitad 4, mitad 1, mitad 2, y esto es 6x a la 7, así. Entonces esta parte de acá, lo que apliqué fue la regla de la potencia. Ahí. Entonces eso es lo que apliqué en esa parte. ¿Tienen dudas con este o no? ¿Me dicen ustedes? En el momento de tener, por ejemplo, ya X o Y con una potencia, bajamos la potencia y le restamos una. Y le restamos una que queda. Esta baja intacta. Esa baja intacta. Entonces, a la que te queda aquí, que le restas 1, ya te queda. Ese es. Cuando tengan. Solo derivan una vez nomás. Una vez. Si yo les digo deriven una vez, hagan eso. Si yo les digo deriven 2 veces, a lo que les quedó, van a aplicarle otra vez la derivada. Esa es. Y muy buena pregunta. Porque si ya en física, cuando lo estén aplicando, si ya llegaron a aceleración, ¿verdad? Ya. Entonces la primera derivada es la velocidad, ¿no? La segunda es la aceleración. Ajá, y la tercera es el jerk, que no me acuerdo cuál es. Entonces, esa es la idea de esto, ¿no? Que sepan que, si ven, son bien cuadradas las aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué puede cambiar un poco? Puede cambiar la función que les aparece.
Esto es como lo más grave que pudieran tener en este estilo. Simplifico aquí. 4 mitad. Y aquí me queda 2, ¿verdad? 3 por 2. Ahí te queda 6. Es simplificación. Vale, ¿cómo que hagas esto? Aquí. Tenés 3 cuartos por 8, ¿verdad? Entonces pones el 1 aquí. Sacas mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces esto te queda 3 por 2. Y ahí es el 6. De ahí sale el 6. Esa es la. ¿Otra duda? Pregunten todos. ¿Cuántos son al final? Son como 20 ustedes. ¿Otra duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Correcto? Sí. Con el frío piensan mejor. ¿Ah? No, pues sí. Y que vamos a recibir ya clases, ya yo no me quiero acercar allá. Aparte que me queda muy lejos. No, y es que estas aulas solo las prestan para la gente, los de aquí, los que trabajamos aquí en posgrado, y como yo, mi verdadero trabajo es aquí, ¿verdad? Entonces yo doy clases por masivo. Por es que yo solo paso en reuniones que les digo, mira, hoy que me mandaron a tal parte, tal parte. Yo ya me había mandado una a la tarde y dije, no jodan, yo llevo casi como varios. También. No, y esa es otra que estoy dando. No, estoy para medicina, estadística para medicina. Para allá. Bueno, entonces, no, si por eso les decía yo que era mejor recibir clases aquí que estar recibiendo clases allá. Vale. Entonces, vamos con este ejemplo. Déjenme ver si vamos a hacer bueno, estos que dejen blanco les van a ir quedando de tarea, ¿va? No, ahí se lo voy a enviar, no se preocupen. Vale. Entonces, vamos a derivar este. Vamos a encontrar la derivada de... Se lo voy a hacer en varias notaciones, pero esta vamos a usar porque esta es la que usan en física para que no vean raro después. La derivada con respecto a t de 1 sobre 16 t a la sexta menos 3t a la cuarta más t. Entonces yo les digo, aplicando las propiedades, ¿verdad? Así como el límite, entonces, ¿qué hago? Distribuyo este diferencial de t en cada uno, ¿no? Entonces me queda derivada con respecto a t de 1 de 16 t a la sexta menos la derivada con respecto a t de 3t cuarto más la derivada con respecto a t de t. Ahí ya distribuí, observen, el operador de derivación en cada uno de estos, ¿verdad? Si ven, no he hecho ahorita un proceso. ¿Por qué? Porque como voy paso por paso, voy con el siguiente paso. Y ese me dice saco la constante y me queda la derivada con respecto a t de t a la 6 menos, saco la constante, la derivada con respecto a t de t a la cuarta más la derivada propio. Entonces vean, lo que voy a marcar en amarillo es todo constante, ¿verdad? Y ahora vamos a aplicar la derivada a cada uno de estas
de estos términos que tienen variable. Entonces me queda 1 sobre 16 multiplicado por, ¿cuál es la derivada de t a la 6? 6t5. Menos 3, ¿cuál es la derivada de t a la 4? 4t cubo. Más la derivada de solo t es 1. Vale. Y ahora, ¿qué hago? Simplifico, es mitad, y aquí me queda 8, mitad 3, perdón. Y entonces empiezo a considerar, ¿verdad? 3 sobre 8 t a la quinta menos 12 t al cubo más 1. Entonces esta sería la respuesta de la derivada de esa función. ¿Tienen dudas? ¿O está claro todo? Pregunten si tienen dudas. ¿Está bien claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos con otro ejercicio. Déjenme ver uno que esté un poco más difícil, ¿no? Esto era más fácil. Ajá. Vaya, vamos a hacer uno. Es que no son difíciles, sino que la parte confusa es, digamos, que aquellos todos son polinomios y ves que solo vas aplicando uno por uno por uno. Entonces, y aquí tenemos que hacer la regla del producto. Ese es lo que cambia. Entonces es un poquito más trabajoso la reescritura. Entonces, para en la regla del producto, teníamos lo siguiente, que si yo voy a derivar un producto de funciones, esta se escribe la derivada del primero por el segundo, por la segunda función, más la derivada del segundo por la primera función. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, observen que aquí esta va a ser la primera función y esta va a ser la segunda función. Ahora yo solo sustituyo en la fórmula. Entonces, si yo tengo h' de x, esto va a ser igual que decía la derivada del primero, ¿verdad? Entonces dejemos indicada x menos 2 derivada por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces ahora apliquemos la derivada a este. Entonces, ¿cuál es la derivada de x menos 2? Solo es 1, ¿verdad? Y aquí me queda multiplicado por 2x más 3. Vean, donde yo voy a aplicar derivación solo es el que tengo esto de aquí, ¿verdad? Y entonces noten que si yo tengo la segunda, deriven esto. ¿Cuál es la derivada de 2x más 3? Es 2, ¿verdad? Solo 2. X menos 2. Entonces apliqué derivada a esta y aquí me queda, ¿vale? Ahora, para los que no vieron cómo salían estas derivadas, vamos a ponerlos aquí en ese sentido. Entonces, si yo tengo la derivada de x menos 2, esto es como que yo distribuya la derivada de x menos la derivada de 2, ¿verdad? Y aquí en la derivada de 2x más 3 es la derivada de 2x más la derivada de 3. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0, ¿verdad? 0. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Vale, aquí está este 1. Ahora vamos con esto. ¿Cuál es la derivada de 2x? Entonces, este es 1, pero como tenemos la constante 2 afuera, 2 por 1. 2, vale, aquí está eso. Y entonces aquí nos queda 2x más 3 más, multiplicamos esto,
2x menos 4. Entonces nos queda 4x menos 1, ¿verdad? Esto se suma con esto. Y esto se resta con esto. Y aquí tenemos la derivada. Entonces, esa es regla del producto. Ahí. Va, entonces vamos con vean, este ya cambia un poco. Tenemos la función ADS igual a negativo 12 sobre S a la quinta. Entonces vean, nosotros no tenemos una fórmula como tal para este. Podemos aplicar la regla del cociente o la regla de reescribirlo, ¿no? Entonces sale más sencillo reescribirlo. Tenemos ADS igual a negativo 12 S a la negativo 5. Y ahora, ¿a quién se parece? Ahora sí podemos, al derivar, podemos aplicar la regla, sacamos la parte constante y bajamos negativo 5 por S, negativo 5 menos 1. Y esto es negativo 12 por negativo 5 por S a la negativo 6. Y aquí 12 por 5 es 60 parece. Y aquí esto lo regresamos a exponente positivo y nos queda S a la 6. Ese sería como otro de los tipos de ejercicios diferentes que podemos tener en la derivación. Ahí cuando derivó, lo dejó el signo que tenía, porque no lo multiplicó porque menos por menos. Ajá, nos da más. Ajá, nomás, pero ahí solo le sumó y lo dejó con el signo que estaba. Bueno, tenés aquí, como es la suma, Sí, ¿verdad? ajá. Negativo 5 menos 1 son signos iguales, se suman, ¿no? Ajá. Ya negativo se suma. Entonces en eso tengan también cuidado, por si acaso, ¿no? Entonces porque muchas veces les puede aparecer algo de este estilo. Sí, Vale. Vaya, vean. Vamos con este. En este ya cambia un poco. Entonces, aquí cambia en el sentido de que si yo encuentro la derivada de GDT, eso es como que yo derive 2 a la 3 cuartos. Entonces, sacamos la constante y derivemos t a la 3 cuartos. ¿Cuánto nos queda en este sentido? Nos queda 2, bajamos el 3 cuartos y hacemos t a la 3 cuartos menos 1. Y eso es
simplificamos y nos queda 2, 3 medios de t a la... Vaya, 3 cuartos menos 1 son... ¿Cuánto? Un cuarto negativo, ¿verdad? Y esa es la derivada. Entonces, verifiquen ahí. ¿Cuánto es 3 cuartos menos 1? Si es un cuarto. Así. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Lo llevamos a exponente positivo, ¿verdad? Ahí en ese sentido. Si lo tienen así o tienen duda con ese 3 cuartos, un cuarto. ¿Todo bien? ¿Todo bien o todo mal o más o menos? Vale. Entonces vamos con el siguiente, ¿no? Vamos con la derivada de h de t. Entonces observen, si yo derivo esto, h de t, yo tengo que reescribir primero mi función. Entonces observen que raíz de t se convierte en t elevado a la 1/2 menos 4e a la t. Entonces, ¿por qué esto se convierte en un exponente fraccionario? Una función que tenga raíz, siempre, si yo tengo t a la raíz cúbica de t, esto se convierte en t a la 1/3. Si yo tengo raíz cuadrada de t, esto es t a la 1/2. Si yo tengo raíz quinta de t al cubo, esto se convierte en t al cubo sobre 5, así. Entonces, vean que estos son los estilos de transformaciones. Entonces, si yo tomo así como está esta función, pues yo no he aprendido ninguna regla que vaya con las raíces, ¿no? Entonces, solo he aprendido la de las potencias. Entonces necesito reescribir mi raíz a las potencias para poder aplicarlo, ¿no? Entonces vean, eso es lo que hago aquí. Y entonces tenemos que, al aplicar la derivada, esto es t a la 1/2 menos 4e a la t, y aquí aplico la derivada a cada uno, t a la 1/2 menos 4e a la t. Y esto es, aplicando la derivada, es 1/2 de t a la 1/2 menos 1. Y aquí 4 derivando e a la t. Y aquí me queda 1/2 de t a la 1/2 menos 1 sería negativo 1/2, ¿verdad? Entonces esta de aquí era la que les mencionaba yo. Que si yo tengo esta función... e a la t, déjenme ver, estaba aquí, ven que es esta misma, ¿no? Esta función, si yo derivo e a la cualquier variable, pues es ella misma, ¿no? Entonces eso es lo que hago aquí. Entonces ahí me queda 4 por e a la t. Y entonces así es el resultado, ¿verdad? ¿Tienen dudas de ese? O
Va, entonces hagan esto ustedes, a ver cómo les va. Ahorita. Hola. Lo primero que vamos a hacer es verificar la ecuación. ¿A dónde es que tenemos problemas? En esto, ¿verdad? Ese es el primer problema que tenemos. Entonces reescribámosla, reescribiendo. Quiere decir que y va a ser igual a 3e a la x más 4 sobre x, un medio. Exacto. Luego vamos a tener y igual, bueno, vamos a darle igual de una sola vez. Igual a 13 a la x más 4 por x a la negativo, un medio, ¿verdad? ¿Por qué hago esto? Porque estaba abajo y al subirlo cambia de signo. Entonces ahora ya tengo mi ecuación. Entonces ahora derivo. La derivada de 3e a la x más 4x a la negativo un medio. ¿Qué voy a hacer? Reparto la derivada, ¿verdad? Así. Ahora apliquen la derivada. ¿Cuánto me queda en la primera derivada? Saco el 3. Exacto, ¿no? Y entonces aquí saco el 4 y me queda x a la negativo un medio. Entonces aquí, ¿cuál es la derivada de a la x? Dijimos, es ella misma, ¿no? Ajá, entonces me queda 3e a la x más. Ahora 4 por, ¿cuánto me va a quedar la derivada de x a la negativo un medio? ¿Qué se hace primero? Para esto. ¿Qué hago? Bajo, primero, ¿verdad? Bajo el exponente y le resto 1 a este, un medio menos 1. ¿Y esto qué me queda? Vamos a dejarlo por aquí la respuesta. 3e a la x, simplifico, menos 2, x negativo un medio, menos 1 es negativo 3 medio, papá. Y ahí está mi derivada. Así. Entonces, ¿tienen alguna duda con eso? Pues todo está bien claro. Ajá. ¿Tienen alguna duda? ¿En dónde tienen dudas? Pregunten. Pregunten a mí. No, nada. ¿Por qué? Vale. Entonces. Vale. Lo que hago cuando tengo esta fracción, recuerden que vamos a hacerlo aquí. Negativo un medio menos 1, ¿verdad? Pueden hacerlo de dos formas. Déjenme ver si puedo insertar algo. Vale. Aquí. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? 2 por 1, 2. Negativo 1 por 1 es negativo 1 y 2 por negativo 1 es negativo 2. Ahí es negativo 3 medios. Esta es la forma tradicional. También ustedes pueden hacer menos un medio, menos 1, pero
Menos 1 yo lo llevo a fracciones homogéneas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es 1? Si vean que aquí yo tengo de denominador 2, entonces yo puedo escribirlo como 2 entre 2, ¿o no? Así, negativo 1 medio menos 2 entre 2, porque ese es 1, ¿no? Si yo divido 2 entre 2 es 1. Entonces escribo la parte de abajo, el denominador, y sumo los negativo 1, negativo 2, y eso me queda menos 3 medios. Ahí ustedes escogen cuál de la forma 1 o forma 2. Ustedes escogen cuál de las dos quieren trabajar, ¿verdad? Ahí es como les salga más fácil a ustedes, ¿no? Pero usen la que les va a dar llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Tengan cuidado en eso. No se vayan a equivocar, ¿no? O sea, ¿alguna otra duda con eso? Pregunten. Para sumar el exponente ese que está aquí. Recuerden que cuando derivamos la regla de potencia, bajamos el exponente y le restamos 1. Entonces queda el menos 1 medio menos 1. Entonces, o lo resolves así, o lo resolves de esta forma. Ahí vos escoges cuál te sale más fácil. Ahí no hay problema, ahí ustedes decidan cuál de los dos es el que manejan y que pueden resolverlo, ¿no? Entonces, déjenme ver si hay aquí. Bueno, ahorita me avisan cuando. Otra, sí está haciendo frío porque este café estaba que hervía. Creo que aguantamos la red de todas las naves de La próxima vez voy a ver si prestan esa cafetera y les voy a tener café, güey. Espero que las presten. ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos son por todos? No me acuerdo, yo son como unos 25. Voy a decirle a la señora que nos presten la cafetera, a ver si de verdad la prestan. Vale, entonces vamos a ver la receso. No, pues sí, que ya se están muriendo de frío. Vaya, no, yo creo que a las 2:30 vamos a salir, no se preocupen. ¿Quieren receso ahorita? No, pues. Ajá, vamos a venir más tarde, ¿no? Mejor no. Vale, vamos con este. En este vamos a tener la regla del cociente. Entonces, ¿qué nos dice la regla del cociente? Bueno, yo tengo el numerador y tengo el denominador. Vamos a ver qué color. Uy. Y tengo el denominador. Entonces la regla del cociente me dice, yo derivo el numerador y lo multiplico por el denominador, menos el denominador también lo derivo y lo multiplico por el numerador, y esto es con su denominador elevado al cuadrado. Entonces vean dónde vamos a tener las partes del numerador. Entonces vean, esta fórmula solo es como un rompecabezas, ¿verdad? Tomen y sustituyan. Luego de eso, identifiquemos, ¿verdad? Esto va a ser el numerador, la F, y esto va a ser el G, ¿verdad? Para que no choque ahí con. Entonces sustituyamos. La derivada de F es igual. Vean, la derivada del numerador. ¿Qué quiere decir esto? X cuadrado menos 3x más 1 derivado por x al cuadrado menos la derivada de x cuadrado por x cuadrado 3x más 1.
todo sobre x cuadrado elevado al cuadrado. Entonces aquí es sustituido, ¿verdad? Esto, salud, y aquí. Vean, solo es sustituir. Entonces, uno, ¿verdad? La derivada del primero. Entonces dejamos indicado que vamos a derivar este por el denominador. Ahora, la derivada del denominador multiplicado por el numerador. Entonces, entre el denominador al cuadrado. Es decir, que en este caso x al cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? Esta es la función, este cuadrado es de la fórmula. Esta es la función, este cuadrado es la fórmula. Entonces, no vayan a enredarse porque muchas veces tiende a confundir eso. Y entonces noten lo siguiente, ahorita sí aplicamos las derivadas para cada uno y nos queda que f' de x nos queda 2x menos 3, ¿verdad? Multiplicado por x al cuadrado menos 2x multiplicado por x cuadrado menos 3x más 1. Y aquí x al cuadrado elevado al cuadrado nos queda x a la cuarta. Entonces ahora multipliquemos la parte de arriba. Entonces esto por cada uno me queda 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos, ahora esto, 2x al cubo menos 6x cuadrado menos 2x. Ahora simplificamos, esto se va con este, 3x cuadrado menos 6, esto es negativo 9x cuadrado menos 2x sobre x a la cuarta. Vaya, hasta aquí ya está el proceso de derivación. Si ustedes quieren simplificar, pues les quedaría algo así: x factor de negativo 9x menos 2 sobre x a la cuarta, una x se va con esto y me quedan 3. Pero esto ya es meterle más por 8, ¿verdad? Y todo eso. Ahí. Entonces, hasta aquí llegaría el ejercicio de derivación. Hasta ahí. Entonces, en este, ¿tienen alguna duda? ¿O está todo claro? Ajá. Esto es aplicando la derivada de un cociente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago o qué voy a hacer yo si yo tengo un cociente? Fíjense, ¿verdad? Sustituyo, veo quién es el numerador, quién es el denominador y sustituyo las funciones, ¿verdad? Esto con esto y esto con esta otra. Entonces, esa es la idea de la derivada de un cociente. Ahí no tienen que perderse, ¿verdad? Y vamos. Bueno. Hagan esto ustedes. A ver cómo les da. Reescribimos y igual a x cuadrado más 4x más 3 por x a la 1 medio. Luego, ¿qué van a hacer? Podemos hacer eso, esa es buena idea. Entonces, en lugar de usar todo esto, si nosotros podemos pasar ese x, nos queda algo como y igual x al cuadrado más 4x más 3 multiplicado por x 1 medio. Y de ahí tenemos, multiplicamos esto por cada uno si queremos, o hacemos la regla del producto como ustedes quieran, negativo. Entonces, hagamos la multiplicación x cuadrado por x a la negativa 1 medio.
más 4x por x a la negativo 1 medio, más 3 por x a la negativo 1 medio. Y esto es 2 menos 1 medio serían aquí 2 menos 1 medio. Esto es 4 menos 1, 3 medios, ¿verdad? X a la 3 medio. Vale. Aquí es 4x 1 menos 1 medio, sería 1 medio positivo, más 3x menos 1 medio. Entonces, hasta aquí llega reescribiendo. Hasta aquí. Entonces, ahora aplicamos el proceso de derivación. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Lo que hemos venido haciendo. Derivada de x a la 3 medios, más la derivada de 4x a la 1 medio, más la derivada de 3x a la menos 1 medio. Y ahora aplicamos el proceso de derivación, ¿verdad? 3 medios de x, 3 medios menos 1, más 4 por 1 medio de x a la 1 medio menos 1, más 3, x a la negativo 1 medio menos 1. Y ahora ahí ya les queda el resultado, ¿verdad? Ahí lo anotan. Entonces, nos queda algo como, bueno, simplificamos 2, nos queda como 3 medios menos 2 medios, 3 medios x a la 1 medio, más 2, x a la negativo 1 medio, más 3, x a la 3 medio. Vale, ese es el resultado. Aquí. Para que lo puedan verificar. Y entonces vamos con otro ejemplo. Déjenme ver. Terminen ahí. Vaya, vamos con el siguiente ejercicio, ¿verdad?
Entonces, recuerden, los que queden en blanco van a ser parte de la tarea, ¿verdad? Son los que van a resolver ustedes. Entonces, ajá. Esto es para el jueves de la otra. Ese era al lado del anterior. Este, vale. Vamos a hacer esto. Tenemos GDT. Vale. Si ven, puede salir por la regla del cociente, ¿no? Sí. Pero podemos hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Subámoslo. T menos T a la 1 medio. Y lo subimos como T a la negativo 1/3. Y de ahí ven que me queda T multiplicado por T a la negativo 1/3 menos T 1 medio multiplicado por T a la negativo 1/3. Y esto es T1 menos 1/3 serían 2/3 menos 1 medio. Aquí sí lo vamos a hacer así. Menos 1/3. Esto es 6. 3 menos 12 es 1/6. Ahora esta es la función. Entonces si nosotros derivamos, vamos a derivar T a la 2/3 menos T a la 1/6. Y esto es igual a, derivando 2/3 de T a la 2/3 menos 1 menos 1/6 de T a la 1/6 menos 1. Y esto me queda 2/3 menos 3/3 T a la 1/3 negativo menos 1/6 T a la 5/6. Vale. Ahí está. Entonces esa sería la solución. Si ven, está igual, ¿verdad? Está sencilla, ¿no? La parte más difícil que observo yo en estos, pues es esta parte, ¿verdad? Reescribirlos. Esa es la parte difícil, reescribiendo todo, ¿no? Vamos a ver esta. Vaya, observen lo primero. Es f de x, ¿verdad? Quiere decir que todo lo demás, esto en amarillo es si derivamos, ¿no? Entonces es una constante. Vaya, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a utilizar la regla del producto, ¿verdad? Entonces tenemos que la derivada del primero por el segundo, ¿verdad? Menos la derivada del segundo por el primero. Todo sobre el segundo al cuadrado. Ahora
apliquemos la derivada. Como esto es una constante, la derivada de a es 0. Entonces quiere decir que si multiplicamos a 0 por todo lo que tenemos ahí, exacto es 0. Entonces aquí, al derivar esto, solo nos queda c e a la x, ¿verdad? Porque la derivada de e a la x es la misma y c es constante, entonces ya no hay problema. Y lo multiplicamos por a. Y aquí más c al cuadrado. Entonces esto se convierte en 0. ¿Y qué nos queda? Negativo ce a la x a cx. Perdón. Y acá abajo, b más c e a la x al cuadrado. Entonces, algo importante. El denominador, nunca aunque esté al cuadrado y esté un montón de cosas ahí abajo, nunca hagamos la expansión. Nunca hagamos lo que dice el cuadrado de la primera cantidad ni nada de eso. Solo se deja indicado porque van a meterse a otro problema. Entonces deben de dejarlo así, ¿verdad? Entonces con este ejemplo, ¿tienen alguna duda?